Hoy nos embarcamos en un viaje de 1000 años para responder una pregunta clave. ¿Cómo una sola institución llegó a definir el destino de todo un continente? Vamos a desentrañar la historia del ascenso, el apogeo y la caída del poder más increíble de la Edad Media, la Iglesia. Imaginen esto por un momento. El Imperio Romano de Occidente, el pilar que sostenía el mundo conocido, se acaba de derrumbar. Se fueron las legiones, las leyes ya no valen nada, y en su lugar, ¿qué queda? Pues caos, guerra y una incertidumbre total. Europa no es más que un montón de reinos bárbaros peleando entre sí. En un mundo así, ¿dónde se podría encontrar algo de seguridad? Y justo ahí, en medio de todo ese desastre, nace la gran pregunta de esta historia. De entre las ruinas de Roma, ¿cómo es posible que la Iglesia no solo sobreviviera, sino que se convirtiera en la autoridad suprema, con poder sobre reyes y emperadores? Bueno, pues esa es la historia que vamos a contar hoy. Ok, para empezar hay que entender el gigantesco vacío de poder que dejó la caída de Roma. Es como si la estructura que sostenía todo el edificio de la civilización de repente, ¡puf!, se evaporara. La sociedad europea quedó a la deriva como un barco sin timón, buscando desesperadamente un ancla en medio de la tormenta. Y este contraste que vemos aquí lo explica casi todo. Por un lado tenías el caos de los gobiernos seculares, reinos que nacían y morían en una generación, señores feudales en guerra constante. Y por el otro estaba la Iglesia, que ofrecía algo que nadie más tenía: permanencia, estabilidad. Era la única institución con una estructura organizada que llegaba a todos los rincones de Europa. Era literalmente un faro de orden en un mar de caos. Pero ojo, esta estabilidad no fue para nada un accidente. Fue el resultado de una estrategia brillante, paciente, una construcción de poder que se cocinó a fuego lento durante siglos. Ahora vamos a ver cómo el papado fue levantando su autoridad ladrillo a ladrillo. La estrategia del papado fue una jugada maestra por varios frentes. Por un lado, se presentaba como el defensor del pueblo, el que ponía en su sitio a los nobles tiranos. Por otro, jugaba al ajedrez político, haciendo alianzas con reyes débiles. El trato era simple: yo te doy legitimidad divina y tú me das poder y tierras. Y su arma secreta, una red de clérigos leales por toda Europa que eran como sus embajadores. Pero a veces la fe y la diplomacia no bastaban. Había que ser más creativos. Y aquí es donde la cosa se pone realmente astuta. Hablemos de la donación de Constantino. Esto es, sin exagerar, uno de los fraudes más exitosos y audaces de la historia. Se inventaron un documento completamente falso en el que supuestamente el emperador Constantino le entregaba el poder sobre toda Europa al Papa. Y lo más increíble es que ¡coló! Durante siglos todo el mundo se lo creyó. Con ese papelito falso, los papas tenían la base legal para reclamar autoridad sobre todos los reyes. Un arma de propaganda simplemente genial. Entonces, con todo este poder ya consolidado, la Iglesia llegó a un punto en el que se sintió lo suficientemente fuerte como para mirar de frente a los emperadores y decirles: aquí mando yo. Y esto, claro, preparó el escenario para un enfrentamiento épico, un verdadero choque de titanes. Para que se hagan una idea de la mentalidad de la época, solo hay que escuchar esta frase del Papa Inocencio III. A ver, analicemos: inferior a Dios pero superior al hombre. O sea, el Papa se veía a sí mismo como el director general de la tierra, el árbitro supremo con el poder de poner y quitar reyes a su antojo. Ya no era solo un líder espiritual, este fue el pico, la cima absoluta del poder papal. Y esta línea de tiempo nos resume esa lucha de poder perfectamente. Miren, todo empieza en el año 800 como una alianza, ¿no? El Papa corona a Carlomagno, son socios. Avancemos unos 200 años y ¡wow!, llegamos a Canosa. La imagen lo dice todo. Un emperador, el hombre más poderoso de Europa, de rodillas en la nieve rogándole perdón al Papa. Pero claro, todo lo que sube tiene que bajar. Miren cómo cambia el péndulo. Para 1305, el papado es básicamente un títere en manos del rey de Francia. Pero la máxima expresión del poder de la Iglesia no se midió solo en su capacidad para doblegar reyes, sino en su increíble poder sobre la gente común. Hablamos, por supuesto, de la movilización de todo un continente en nombre de la fe, las cruzadas. Pensemos en esto por un segundo. ¿Qué podría motivar a cientos de miles de personas, desde nobles hasta campesinos, a dejarlo todo, sus casas, sus familias, para ir a luchar a una tierra lejanísima? La respuesta es el poder de una idea unificadora, una idea tan potente que movió a un continente, y que fue canalizada por la única institución que podía hacerlo, la Iglesia. Si hacemos un balance de las cruzadas, el resultado es fascinante. A ver, si miramos el objetivo oficial, que era conquistar Tierra Santa, pues a largo plazo fue un fracaso.
Pero, y aquí viene lo interesante, las consecuencias que nadie planeó fueron las que de verdad transformaron Europa. Se abrieron nuevas rutas comerciales, empezó a fluir un montón de conocimiento desde Oriente y, por supuesto, al menos al principio, la Iglesia se hizo inmensamente más rica y prestigiosa. Pero, como pasa en todos los grandes imperios, tanto poder y tanta riqueza empezaron a generar sus propios problemas. La corrupción y el juego político comenzaron a carcomer la institución por dentro, y lógicamente empezaron a aparecer las primeras grietas en los cimientos y a escucharse las primeras voces disidentes. Este periodo, que se conoce como la cautividad babilónica, fue un golpe devastador para el prestigio del Papa. A ver, imaginen el escándalo. El líder de toda la cristiandad, que se suponía universal, viviendo en Francia bajo el control del rey francés. Esto destrozó por completo la idea de que el Papa era una figura intocable y por encima de todos. Y los desafíos no eran solo políticos. Desde dentro mismo de la fe empezaron a surgir grupos, como los albigenses o los valdenses, que cuestionaban directamente las doctrinas de Roma. Y luego, eruditos como John Wycliffe se atrevieron a decir lo impensable en voz alta, que la autoridad máxima no era el Papa, sino la Biblia. Aunque la Iglesia los persiguió y los aplastó, esas ideas ya estaban sembradas. Eran las semillas de una revolución que estaba por venir. Así que tenemos una iglesia debilitada por la corrupción, por las luchas de poder y por estas nuevas ideas que empezaban a circular. Pero el golpe de gracia, el evento que simbólicamente le bajó el telón a la Edad Media, vino de afuera. Hay fechas que en la historia son como una bisagra, un antes y un después. Para el mundo medieval, sin duda, esa fecha fue 1453, un año que marcó un punto de inflexión no solo para Europa, sino para el mundo entero. La caída de Constantinopla fue mucho más que una derrota militar. Fue el colapso del último vestigio que quedaba del Imperio Romano. ¿Recuerdan? El mismo imperio de cuyas cenizas había nacido la Iglesia medieval. Con esa caída, el viejo mundo, ese mundo definido por Roma y la unidad cristiana, simplemente se acabó. Y con esa caída, el ancla que había mantenido a Europa más o menos unida durante un milenio, finalmente se rompió. Esto nos deja con una última pregunta. ¿Qué pasa cuando la fuerza que ha definido a toda una civilización se fractura? La respuesta fue una explosión de nuevas ideas que conocemos como el Renacimiento, y una revolución religiosa que cambiaría el mundo para siempre, la Reforma.